tardes a todos y todas. Voy a ser muy breve porque como lo que vamos a tener hoy es una conversación, vais a conocer muy bien a nuestra invitada a través de Javi. En la mesa tenéis a Capitolina Díaz, que es socióloga de la Universidad de Valencia, y a Javier San Martín, que es periodista científico e investigador de la Universidad del País Vasco, que va a conversar con ella. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo esperaba una presentación un poquito más larga también, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. El año pasado, creo que justo en el momento de empezar la entrevista, se nos estropeó el micrófono. Así que no sé si me dio tiempo, no me acuerdo. Agradecerle a Marta y a Marije que hayan contado con nosotros para estar aquí esta tarde. Así que por la del año pasado y por la de este, muchas gracias a las dos. Bueno, la presentación de Marta ha sido muy corta, así que voy a añadir un dato más a esta presentación, que espero que sea casi como una entrevista de radio esto, ¿eh? Ya tiene experiencia porque acaba de venir de una, así que no creo que le pille sorpresa, pero bueno. Capitolina Díaz es expresidenta de AMIR, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y acaba de ser, no sé si decir nombrada, esto no está bien, ¿no? Uno cuando consigue una cátedra es que la consigue. Pues sí. No es que le nombran catedrático. Sí, te nombran. Te nombran catedrática. Te nombran catedrática. Te nombran catedrática cuando aparece tu nombre, por eso es lo de nombrar tu nombre, en el boletín oficial del Estado que dice que eres catedrática. Bueno, y eso ha pasado hace cosa como de 10 días. Nada, menos. Yo creo que menos todavía. Menos. Bueno, pues lo primero, enhorabuena. Gracias. A veces decimos que alguien es catedrático, que es doctor, pero no sé si sabemos qué hay detrás de eso. ¿Cómo de difícil es llegar hasta ahí? ¿Cuánto esfuerzo hay que invertir? Hay que invertir bastante esfuerzo y si eres mujer tienes que invertir aproximadamente el triple de esfuerzo que un varón. Esto ya está medido. A ver, es una matemáticas muy fáciles. Hoy en día ya llevamos como 3 décadas, no hoy en día, sino llevamos como 3 décadas en que los centros de educación secundaria españoles producen más chicas que chicos. Entran en las universidades españolas más chicas que chicos. Alcanzan la licenciatura, antes y ahora el grado, más chicas que chicos. Ya llevamos también varias décadas en que hay más chicas premio fin de carrera que chicos. Eso quiere decir que tenemos una base de partida de mujeres enorme y muy bien cualificadas. Sin embargo, el 80% de las cátedras están ocupadas por hombres y solo el 20% por mujeres. Así que la matemática es muy fácil. Por cada 3 hombres, una mujer. A nosotras nos cuesta el triple. Está bien, fácil de entender. Ocurre o ha ocurrido hasta ahora, creo que todavía ocurre, algo que yo creo que la sociedad no es consciente porque no está habitualmente en un departamento universitario, pero quienes sí hemos estado, hemos escuchado quejas sobre todo de la gente más veterana del departamento, diciendo que no se convocaban plazas de catedrático. Es decir, que había una especie de tapón debido a la falta de recursos económicos. Bueno, pues no se han convocado plazas, por tanto se hace un tapón y ese tapón va afectando a todas las escalas hacia abajo. ¿Cómo ha afectado eso a la universidad en general y especialmente a las mujeres en la universidad? Pues ha afectado y ha afectado mucho. La crisis, esa que empezamos en 2008 aproximadamente, supuso que prácticamente se cerraran todas las plazas para el funcionariado en todo el Estado. La tasa de reposición, que previamente solía ser de 1 a 1, es decir, una persona se jubila, la plaza queda vacante y se convoca a alguien que ocupe una plaza equivalente, se pasó del 1 a 1 a del 1 a 10. Así que por cada 10 personas que se jubilaban, nada más se podía nombrar a una. Así que las cosas se han puesto muy, muy difíciles. De tal manera, en mi universidad, en la de Valencia, se iban convocando plazas según iba habiendo personas acreditadas, explico eso en un momento, y más o menos no había más que alguna docena de personas esperando tener su oportunidad de ser catedrática o catedrático. Y desde la crisis hasta ahora, la acumulación es tal que ahora mismo pasamos de 200 personas las que estamos en la bolsa acreditadas como catedráticas o catedráticos esperando tener una oportunidad. Así que es serio. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, pasa a los titulares, que es el escalón anterior, contratados doctores, ayudantes doctores, etc. Y decía lo de acreditadas porque has preguntado que cómo era esto y qué difícil era. En la carrera docente hay básicamente 2 escalas de funcionariado.
una que es la escala de titulares y otra que es la escala de cátedras. Y hay 2 escalas previas que son de personal laboral. En el País Vasco no es exactamente igual, pero lo otro es más estándar. Y estas previas son ayudante doctor y contratado o contratada doctora. Y para todas ellas, para poder acceder a cualquiera de esas plazas, la persona tiene que enviar su currículum a una agencia externa a las propias universidades para que evalúen tu currículum y decidan si tienes méritos suficientes que te acreditan para ese nivel al que pides. Entonces, para que puedas concurrir a una plaza de cualquiera de esos 4 niveles, tienes que estar acreditada previamente. Es decir, que tus méritos ya los has tenido que demostrar enviando tu currículum a una agencia externa evaluadora. Y ese currículum está lleno de años de investigaciones, de publicaciones, de patentes incluso. Sí, publicaciones tienen que ser tan notables como para que hayas pasado por evaluaciones previas y cualquier persona que trabaje en una universidad en nuestro país puede pedir cada 6 años que esta agencia estatal evalúe tus méritos y si tienes méritos suficientes, que vienen a ser sobre todo publicaciones en revistas o editoriales de prestigio, entonces te conceden un tramo de investigación o sexenio, que supone un incremento mensual de unos cuantos euros y que ya puedes acumular para el resto de tu vida. Yo creo que no hay ninguna rama en la que la gente consiga acreditarse para catedrática o catedrático con menos de 3 sexenios. Es decir, que al menos has tenido que demostrar que durante 18 años has hecho investigación de nivel, investigación reconocida y otros méritos, también gestión, también docencia, pero sobre todo investigación. Y para todos los estudios de tipo experimental, las patentes es otra de las maneras importantes de medirlo. En humanidades y ciencias sociales solemos tener menos patentes. Hay alguna modalidad de tener patentes en ciencias sociales o en humanidades, pero lo normal es que sean las ingenierías o las titulaciones de tipo técnico. Bueno, con una cátedra no se llega al final de la carrera de una persona, ni mucho menos. Pero yo me quiero remontar al principio. ¿Cuándo decide Capitolina Díaz que quiere ser socióloga y por qué? Vaya, esto no me lo habían preguntado nunca. Hay que mirar Uno que atrás. es original. Bueno, pues como ya soy mayor, cuesta decir las cosas así tan personales, pero en fin, como ya soy mayor, pues crecí y tuve esos años de juventud, coincidían con aquellos años de la lucha antifranquista. Entonces yo era, pues como mucha gente de mi época, me hacía esas cosas. Entonces se murió Franco y nos quedamos así un poquito sin saber qué hacer. Aquellas ansias de militancia, yo al menos en mi caso no sabía muy bien cómo orientarlas. Además se me vinieron abajo cosas, porque tenía una visión del mundo, de un determinado orden, una visión marxista, y las cosas no sucedieron como predecía mi teoría política. Franco se murió en la cama, la gente no tomamos el palacio del que fuera, el de la Moncloa, no había el de la Moncloa aún, pero yo que sé, la Zarzuela o el Palacio Real, no funcionaron las cosas como mi teoría política predecía. Los obreros no reventaron las fábricas, nada, no funcionó. Entonces yo me di cuenta que algo no estaba bien, esta fue mi reflexión personal, algo no estaba bien en mi visión del mundo y necesitaba más cosas. Y entonces empecé a leer a sociólogos sobre todo. Empecé a leer, Edgar Morin fue uno de los que más me influyó, teoría de la complejidad, teoría del caos, también empecé a leer a alguna gente de física y empecé a leer en esa línea, una línea básicamente de análisis social que complejizaba las cosas en relación al planteamiento con el que yo venía. Y me fui entusiasmando con esas lecturas y durante varios años únicamente leí. Y luego pensé, bueno, pues ya que leo, lo mejor es formalizar esto. Y entonces me matriculé en sociología en el único lugar, en la única universidad pública que había sociología en aquel tiempo, que era en Madrid, en la Complutense. Me matriculé en sociología con muy poco éxito porque me matriculé y ese curso mis colegas decidieron hacer huelga todo el año. Y no hubo ni una sola clase en todo el año. Entonces, yo que era... es que sociología es mi segunda licenciatura. Mi primera licenciatura es maestra. Entonces, yo que era maestra y trabajaba además en educación infantil, con críos y crías pequeñitos, 5 horas al día,
no tenía cuerpo para irme luego a la facultad por la tarde-noche a hacer huelga, porque era huelga, pero era jaleo en la facultad, era divertidísimo, pero yo era demasiado mayor y no tenía el cuerpo para aquello. Y además ya estaba escarmentada de mis pasados huelguistas, digamos. Con lo cual fui a la facultad, a la secretaría y les pedí que me devolvieran el dinero de la matrícula porque no me estaban dando clase y era para lo que yo me había matriculado. Y me dijeron, no, sin ningún problema, te descontamos no sé qué porcentaje, que es el gasto de administrativo de haber movido tus papeles, y me devolvieron el dinero. Y 2 años después, reincidente, ya se habían calmado las cosas, pregunté, ¿va a haber huelga este año? Parece que no. Bueno, pues me matriculo. Y entonces me matriculé en Sociología y estudié Sociología. ¿Y recuerda qué fue lo primero que aprendió en la carrera? Lo primero que aprendí en la carrera, no recuerdo. Sí, recuerdo algo que me escandalizó. ¿Te vale que me escandalizó? Sí, perfectamente. Pues que teníamos, es una facultad muy singular porque está hecha en un terreno así como una especie de precipicio. Entonces entras por el nivel de la carretera, de la Nacional 6, entras por el nivel de la carretera y cada piso de la facultad vas bajando un piso para abajo. Y yo tenía mi aula de primero abajo del todo era la cafetería, lugar más visitado. Pues en el piso anterior estaba el aula en la que yo tenía clase en primero, que era un aula tan grande como esta. Y como este espacio, yo creo que éramos 200 o algo así. Y no era tan bonito, por supuesto, lo pueden imaginar, un edificio en los años 70, vamos, esta belleza no. Y era rectangular, tampoco tenía curvas dulces como este, sino era rectangular. Entonces, toda esta fachada a la que mirábamos, estaba una pizarra enorme y encima de la pizarra un dibujo bastante bien hecho creo que es Adán, de Miguel Ángel, este que está en la Capilla Sistina, así desnudo pero que no muestra nada, con la rodilla levantada, algo así, y de su boca salía un globo enorme que decía, tu profesor también se masturba. Claro, yo me quedé impresionadísima. Bueno, ya ves, no se me ha pasado el shock aún, porque es que la idea que tenemos casi todo el mundo frente a alguien que en ese momento está haciendo de profesor, porque claro, la gente no es profesor todo el día, efectivamente, los profesores van al baño, se masturban y lo que toque. Entonces, pero claro, en cuanto alguien ocupa, porque aquí en la sala seguro que hay profesoras, pero ahora mismo están teniendo una posición no de profesoras en relación a ti y a mí que estamos ocupando este espacio. Entonces, claro, los profes lo mismo, están ahí y tú cuando les miras como profes, les miras únicamente como profes, de un bloque. Y desde luego no tienen ni sexo ni tienen nada de nada. Y entonces era impresionante lo desmitificador que era ese cartel. Y eso fue lo primero que aprendí en la facultad, que había que desmitificar a la autoridad que mostraba el conocimiento. Primera gran lección. Yo le iba a contar otra anécdota, pero en comparación con esta, nada. Lo primero que a mí me enseñaron de sociología en periodismo fue que la sociología es la ciencia que dice que si yo tengo 4 vacas y tú no tienes ninguna, tenemos 2 vacas cada uno. Oh, ¿has tenido un mal profesor o profesora? Profesor. Mal profesor de sociología, lo siento. Vamos a ver, quien dice eso es la estadística. La estadística es la que se encarga de decir, hay 2 personas, y son propietarios de vacas, que está mal dicho porque es propietario, pero bueno, propietarios de vacas, hay 2 personas, 4 vacas, entre todas tienen 2 cada una. Vale, eso lo dice la estadística. Y es verdad que la estadística es una de las herramientas más utilizadas en sociología. Pero la sociología no dice eso. La sociología, cuando necesita la estadística, la utiliza. Pero lo que hace la sociología, precisamente, es explicar por qué hay personas que tienen 4 vacas y otras que no tienen ninguna. Dar cuenta de eso. Eso es lo que hace. Intentar ver por qué. En este caso, estudia la pobreza, estudia la riqueza, estudia el reparto desigual, estudia la acumulación, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la sociología. Es decir, que se puede, esos datos que a veces los periodistas nos quedamos igual con lo superficial, se pueden ver a un nivel mucho más profundo. Naturalmente, naturalmente. La sociología lo que hace es ver qué hay debajo de esos datos y ver las tendencias. Con los datos, la sociología lo que hace es intentar ver las tendencias profundas de la sociedad. Por ejemplo, a pesar de que seguramente si nos ponemos a hablar de mujeres y ciencia, yo voy a dar muchos datos negativos, pero la tendencia que podemos ver en la sociología del género es que las mujeres estamos mejorando, es que vamos hacia una mayor autonomía de las mujeres.
Las mujeres tienen cada vez más independencia, independencia económica, independencia política, independencia mental, porque rompen las ataduras mentales que en el pasado tenían con quienes tenían la autoridad sobre ellas, etc. Y esto es lo que analiza la sociología. Y claro, va contando una señora que toma una decisión, otra señora que toma otra decisión, una señora que toma la decisión en contra de lo que le han dicho, etcétera, etcétera. Y va contándolas, y sí que utilizará la estadística para contarlas, para hacer medias, pero no hace esas medias. Vale. Yo le iba a preguntar ahora en qué investiga la sociología, pero ya casi me lo ha dicho un poquito, ¿no? Es decir, a veces cuando hablamos de investigación científica parece que nos quedamos en que solo se puede investigar en determinadas ciencias, pero en las ciencias sociales no parece que se pueda hacer investigación, ¿no? Pero ¿qué puede investigar la sociología? Pues, a ver, ¿qué puede investigar la sociología? Digamos, a la sociología probablemente no le es ajeno ningún campo del conocimiento. Tenemos sociología de la salud, investigamos en salud, investigamos, por ejemplo, por qué determinadas... Para empezar, contamos qué tipo de gente tiene qué enfermedades. Y podemos saber, por ejemplo, que en el norte de España hay más enfermedades de un tipo que de otro. Podemos saber, por ejemplo, que las clases sociales determinan la edad media, la esperanza media de vida de la gente. Las clases sociales altas viven más que las clases sociales bajas. Importante dato. Eso por hablar de medicina. Tenemos sociología de la religión. Estudiamos, para empezar, por qué la gente tiene creencias religiosas. ¿Qué tipo de creencias religiosas tienen? Por ejemplo, uno de los padres de la sociología, Max Weber. Max Weber, estudiando otro gran centro de estudio de la sociología, las clases sociales, y estudiando cómo la gente, de qué manera la gente pasa de una clase social a otra superior. Movilidad social ascendente, le llamamos. A las cosas que estudiamos le ponemos nombres que nos parecen, que lo explican. Movilidad social ascendente. Bien, pues una de las razones que encuentra Weber para explicar la movilidad social ascendente es la pertenencia a un grupo religioso o la pertenencia a un grupo político. Y efectivamente, esto no es una idea que se le ocurrió, analizó, estudió y vio lo que había. Y efectivamente, si tú perteneces a una organización religiosa, bueno, muchachos de mi generación, que eran de pueblo, de aldeas, etcétera, etcétera, que gracias a que se fueron a un seminario, hoy son catedráticos de universidad, así. Pertenecer a una religión ayuda en muchos niveles. Bueno, ese tipo de cosas podemos estudiar. Ha citado la política, pero así de pasada. Sin embargo, quizá es, no sé si también de la sociología o no, pero quizá de lo que más hablamos en los medios de comunicación relacionado con la sociología. En esto, claro, hay un problema, que la sociología a veces le pasa como a la meteorología, que hace predicciones y nos quedamos sobre todo con los fallos. Entonces, en este último año, de diciembre para acá, fíjese, hemos tenido 2 elecciones generales, hemos tenido las elecciones americanas y hemos tenido también las elecciones aquí autonómicas, ¿no? En las generales, por ejemplo, las primeras encuestas eran Rajoy mayoría absoluta, Ciudadanos de tercera fuerza política, casi segunda. ¿Qué más hemos tenido? El famoso sorpaso de Podemos hacia el PSOE, y en las elecciones americanas Clinton iba a ganar a Trump. Ni una, como los malos meteorólogos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se explica que esas empresas que hacen esas prospecciones sociológicas fallen tanto, digo entre comillas? Bien, estamos hablando de predicciones demoscópicas. Ya utilizamos la palabra predicción y demoscopia. La demoscopia es una de las variedades, de las ramas, y además una rama tendiendo a pequeña, de la sociología. Así que, y cualquier cosa menos pensar, nadie que trabaje en demoscopia te dice que es una ciencia exacta, y está lejos de ser una ciencia exacta. Pero yo voy a romper una lanza a favor de la demoscopia y a favor de la sociología. Tal y como yo lo veo, la sociología es la disciplina más compleja de todas las posibles disciplinas, todas las ciencias, de todos los espacios de pensamiento humano. No es como predecir en física si un neutrino se mueve así o se mueve allá. Las posibilidades de un neutrino de hacer cosas son muy pequeñas. Buena parte de los elementos físicos y químicos tienen 1, 2, 3. Su campo de acción no tiene muchas posibilidades, tienen un rango de acción muy limitado.
no hay nada tan complejo que conozcamos como un cerebro humano. Al lado de un cerebro humano, el puro universo, hasta donde el cerebro humano es capaz de descubrir e interpretar el universo, nuestro cerebro es mucho más complejo. El número, los millones de neuronas y de sinapsis que se hacen entre nuestras neuronas no tiene parangón. Es eso para empezar. Es decir, que cualquier análisis y cualquier estudio de un ser humano es complejísimo. Cuando hablamos de dos seres humanos, tú y yo, que estamos aquí, que tú me lanzas una pregunta, que no sabes qué te voy a responder, no sé cómo vas a reaccionar, todavía menos sabemos qué está pensando cada una de las personas de la audiencia. Algunas personas nos están escuchando con atención y van generando su propia opinión sobre lo que decimos. Probablemente no haya dos que nos escuchen igual, porque cada cual escucha a partir de su cerebro, y su cerebro está constituido por las experiencias que tienen. Por ejemplo, yo hice antes esa explicación de que cómo fue mi juventud, y he dicho que era antifranquista. Si en la sala hay franquistas, a partir de ese momento, bueno, hay un señor que se ha ido, a lo mejor era justo de ese tipo de personas, pero otras personas dicen, pues ya no me interesa nada lo que diga esta señora, porque si va así por la vida, ¿qué será? Entonces, cada cual está escuchando desde la organización de su cerebro, pero es que hay alguien a quien le está apretando la cintura del pantalón y no puede prestar atención porque es que realmente lo que le molesta es eso. O le duele una muela que está empezando a tener una infección, o tiene un conflicto amistoso, familiar o lo que sea, y le está perturbando la manera de escuchar. Todo eso nos pasa a los seres humanos y no le pasa a cualquier elemento físico, químico, a un componente biológico, etcétera, etcétera. Sí que tienen complicaciones también, sí que interaccionan, son siempre muchas cosas en las ciencias vivas. En las ciencias natural no vivas, no tanto. Las ciencias vivas, todos los animales vivos, todos los seres, perdón, las plantas también. Todos los seres vivos son complejos y esos tienen interacciones complejas, difíciles de ver y de predecir. Pero nosotros somos tremendamente complejos. No hay forma de saber. Eso para empezar. Así que cualquier estudio de ciencias sociales siempre hay que saber que es un estudio, en principio, bastante más complicado que un estudio de ciencias naturales. Pero es que luego, en lo de las preguntas de demoscopia, justo para este asunto, para saber a quién va a votar usted, resulta que ahí mentir es facilísimo. Y el coste de mentir es cero, igual que el coste de decir la verdad es cero. Porque una persona desconocida viene y te pregunta y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, entre lo que te dé la gana está que quieras decir la verdad. Porque quieras, aunque no le vuelvas a ver a ese señor o señora, quieras demostrar que tú estás a favor del partido tal y quieres hacer un acto de fe y de defensa de ese partido. Puede que sea un voto vergonzante y que tú quieras votar a un partido porque es al que te parece que se merece ser votado, pero no está de moda, no es bonito votarle, queda feo decir que votas a esa gente. Entonces, por esa razón, no dices la verdad. A veces también, por ejemplo, se suele preguntar ¿a quién votó usted en las elecciones pasadas? Hay gente que se lo ha olvidado, porque lo estuvo pensando y ya ni se acuerda. Además, ¿en cuáles? ¿En las municipales, en las autonómicas, en las generales, en las de europeas? Ya no sabes a quién has votado. Entonces, hay un montón de razones que llevan, o simplemente las ganas de ya que le importa. Pues le voy a decir justo lo que no voy a votar. Todavía no sé siquiera a quién voy a votar, pero le voy a decir a uno que seguro no voto. Anda, y que se joroben estos de las encuestas. Esos, no me digáis que nos parece que es una actitud que algunas personas tienen. Entonces, fíjate si hay posibilidades de decir falsedades de todo tipo. Entonces, lo maravilloso y lo mágico y lo extraordinario de la demoscopia es que casi acierta. Y lo milagroso. Y lo milagroso, es que casi acierta, porque es que no es que con todas las oportunidades que hay para mentir, tanto buenas como malas, casi aciertan. Si fallan, no fallan por tanto. Y fíjate la cantidad de elementos que hay entre el día que haces la encuesta, porque claro, la encuesta es intención de voto. Intención de voto no es lo mismo que voto. Entre el día que expresas tu intención de voto y el purito momento en que coges la papeleta y la metes en la urna, la cantidad de cosas que pueden pasar, de todo tipo. Pero ¿y entonces cómo se explica? Esto lo llevo a mi ámbito. Cuando, por ejemplo, hay estudios de audiencia en radio, ¿cómo se explica que en Vizcaya creo que son 30 personas a las que se pregunta? O sea, si cogemos aquí las 3 o 4 primeras filas, esas 30 personas son las que deciden qué audiencia hay en toda Vizcaya, en todas las emisoras. Si, como hemos dicho, cada uno es casi un mundo, un universo, cada uno tiene sus filias, sus fobias,
¿Con esas 30 personas se puede decir tal emisora de radio tiene tal audiencia? Bueno, vamos a ver. Hay malas prácticas profesionales en todas partes. Algunas nos cuestan la vida. A veces hay mala práctica profesional en un hospital y te cuesta la vida. Mala práctica conduciendo y te atropella a alguien. Así que malas prácticas hay en todas partes. También hay malas prácticas en sociología. Y entonces puede haber estudios de mercado hechos o bien con poco dinero, o bien con poco tiempo, o bien con una persona que no es muy profesional. Pero influye todo, porque a veces a un arquitecto se le cae una casa y tiene que ver con que no le dieron suficiente para hacerla, también pasa, o que era un chorizo y se llevó parte del dinero, bueno, lo que quiera que sea. Pero si hacemos un buen estudio sobre audiencia, hay maneras de hacerlo, con bastante realismo, vamos a ver. Hay algoritmos que definen cuál es la representatividad apropiada para definir algo. Entonces, nunca podría ser, para saber qué se escucha, cuánta gente escucha tal emisora o tal programa, nunca podría ser la gente que está en esta sala, en las 3 primeras filas, porque esta gente no es representativa de toda la audiencia de Vizcaya. Tú tienes que saber qué tipo de gente hay en Vizcaya. Primero tienes que tener un mapa demográfico de Vizcaya y saber que en Vizcaya hay tal porcentaje de mujeres, tal porcentaje de hombres, tal porcentaje de población de menos de no sé qué edad, de entre este tramo y este tramo de edad, etcétera, etcétera. Tal porcentaje de personas rurales, tal porcentaje de personas urbanas, de interior y de costa, con estudios básicos, medios y elevados, empleados y desempleados, nativos, inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces tienes toda esa variedad de gente que en principio tendrías que suponer que pueden tener gustos radiofónicos diferentes. Entonces has de seleccionar una muestra representativa de la población de Vizcaya. Hombre, de una población que sean 4, dices, por ejemplo, inmigrantes australianos en Vizcaya de menos de 50 años. Hombre, no, porque a lo mejor hay una persona, y resulta que es mujer y tú habías decidido que fuera... No vale. Pero de la gente que sea representativa de Vizcaya, tienes que tener un poquito de cada cual. Y así que, para empezar, tienes que tener una muestra representativa. Segundo aspecto que debiera cumplir cualquier tipo de análisis que indique predicción, y es la fiabilidad o la validez de esa muestra. Eso quiere decir que tú tienes que hacer las preguntas tan bien hechas, tan correctamente hechas, y haber seleccionado tu muestra lo bastante bien para que cualquier otra socióloga pueda ir y replicar tu investigación. Así que has seleccionado tu muestra, has decidido que con 100 personas, que 3 son de este pueblo, 3 del otro, no sé qué, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, desempleados, con empleo, etcétera, tu muestra, y con tu muestra escrita sobre un papel haces tus cuestionarios. Y luego viene otra persona por ahí cualquiera, estudia tu muestra y busca personas que cumplan esos perfiles que tú has definido, le hace las mismas preguntas que tú le has hecho y le debe de dar un resultado prácticamente idéntico al tuyo. Prácticamente, porque ya decimos que cada cual es diferente. Entonces, si el resultado que obtengo yo haciendo este segundo análisis es bastante acertado, próximo al tuyo, entonces decimos, es verdad, has hecho un buen estudio y casi seguro que cuando dices que el 30% escucha esta emisora de 10 a 12 los sábados, es verdad. Y en ese caso seguro que te equivocas en muy poquito. Ahora, cuando Radio no sé qué te contrata para que hagas ese estudio, te da bastante dinero para que puedas hacer eso, o si lo haces lo bastante bien no puedes comer porque yo soy tu competidora y ofrezco hacer el mismo estudio por la mitad de precio, pues no vale. Es decir, que estamos también en un mercado y hay prácticas profesionales de todo tipo. Entonces, cuando encuentras errores de esos, yo tiendo a pensar que es una mala práctica. Con bastante probabilidad. Mala práctica, no manipulación. No hace falta manipular. Claro que puedes manipular, cualquier cosa es manipulable. Es decir, que cualquier cosa es manipulable. Tengo aquí un ejemplo muy bruto de lo que es manipulación. De cómo se manipula la encuesta. Bueno, debate electoral, de una de las 2 citas electorales que hemos tenido, una cadena de televisión pregunta quién gana el debate. El problema es que solo da 2 opciones de las 4 posibles. Con lo cual, obviamente, o gana Rajoy o gana Rivera, pero parece que no ha habido ningún otro candidato en el debate electoral, ¿no? Es una manera muy burda, pero se hace. En los medios de comunicación, A mí me da la impresión, de todas maneras, que una cadena que solo ofreció esas 2 opciones no lo hizo tan mal, porque es una cadena que nada más la ven personas que optan esas 2 opciones. Entonces, si tú dices, lo equivalente
haciendo esa salvedad, es decir, de los posibles votantes de estas dos, que seguro que nada más ven esta cadena y no ven la contraria políticamente, esto es la realidad. Puede que no mintieran, respecto a quienes les vieron a ellos. Lo que pasa que tú, si eres periodista y analista, eres un analista político de lo que está sucediendo, dices la cadena tal y que nada más pregunto eso, entonces yo ya sé lo que quiere decir eso. Quiere decir que de las personas sesgadas políticamente en esa dirección, resulta que gana Rajoy por poquito. Así que entre los votantes, así es eso. Entonces no sería, fíjate, la manipulación estaría en que no preguntó por los otros, pero nos da verdad, o probablemente es una verdad, entre los votantes que votarían solo o a Rajoy o a Rivera, gana Rajoy y no por mucho. Luego ganó por bastante más que eso, pero tampoco por muchísimo. Es decir, que alguna línea de tendencia había. Pero sí que es cierto que, y esto pasa también con la meteorología que decía antes, ¿no? Que los meteorólogos fallan mucho. Sí que es cierto que cuando una ciencia se puede testar en la sociedad, es decir, la sociología prevé algo, predice algo, cuando ocurre eso también se está exponiendo al descrédito de alguna forma. Tenemos a un físico teórico en la sala, a Martín Rivas, que luego seguramente nos matizará eso de los neutrinos y estas cosas. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, cuando Lisa Randall dice que vivimos en un universo de 5 dimensiones, pues hombre, la sociedad lo tiene difícil para comprobar eso, ¿no? Pero cuando la sociología dice va a ganar tal candidato con tal diferencia, lo tiene muy fácil. Como el meteorólogo cuando dice mañana va a llover y resulta que hace sol. Si eso ocurre, la sociedad tendemos a decir no me creo mucho de qué va esto, ¿no? Bueno, voy a repartir las culpas. Cualquier persona que lee en un periódico, normalmente lee en un periódico, escucha en un medio de comunicación, que alguna predicción electoral, salvo que si no es muy simple, si esa persona no es muy simple, tiene que pensar, con una encuesta que estos individuos hicieron antes de ayer, la gente dice que votará tal cosa. Pero claro, ¿quién puede ser tan simple para pensar que lo que le han contado a alguien como intención de voto es exactamente lo que va a hacer la gente en las urnas? Y también la gente sabe que en este país no van a entrevistar a todos los millones de votantes que tenemos, sino a una muestra representativa, con todos los riesgos que hay que la muestra no sea lo bastante representativa, que hay muchos riesgos. Pero sobre todo es que señores míos, le dice el sociólogo de turno, hemos hecho una encuesta y te dicen las características de la encuesta y te dicen en qué fecha la hicieron. Y te dicen, en esta fecha, a estas personas que hemos preguntado opinan esto. Entonces, claro, si las lectoras o los lectores creen que eso es palabra revelada de Dios, que se tiene que cumplir así 2 semanas después en la urna, tienen también que ver, es decir, que la sociología, la socióloga, el sociólogo que ha hecho la investigación, vale, tiene su parte de que no fue muy fina por la razón que fuera, pero la gente que lee, por favor, es que... Ser un poco críticos también con eso. Claro, si nos creemos que tiene que ser así. Y es que, insisto, la magia es que casi se acierta, que las diferencias no han sido tan grandes. Bueno, traía este ejemplo de manipulación porque creo que el discurso es parecido al que a veces llevan a cabo pues también grupos de presión, como grupos políticos, ¿no? en contra de las mujeres y en contra de las mujeres en la ciencia. Una de las mayores manipulaciones es nunca ha habido mujeres en la ciencia, esto es una cosa moderna que nos hemos inventado ahora, pero esto no ha ocurrido jamás, ¿no? El discurso es muy parecido a veces. Incluso se recurre, voy a decir entre comillas, a datos. Es decir, claro, se cuenta una parte de los datos, y efectivamente, quizá en la época medieval no había muchas mujeres en la ciencia, aún así las hay, pero claro, es un dato manipulado también. Sí, claro. Bueno, para empezar, en ese caso, es que... bien, podrían decir, nunca ha habido un presidente negro de Estados Unidos. Por lo tanto, si se trata de eso, por lo tanto, no puede haber presidentes negros en Estados Unidos. Bueno, eso lo podían decir antes de Obama, lo podían decir con la boca bien grande. Ya se ha demostrado que no es. Por ahora pueden decir, no puede haber mujeres presidentas de Estados Unidos. Vale, lo pueden decir. Porque como un tuit que anda por ahí que me llegó a mí, no quiero decir que yo lo suscriba del todo, pero que dice... los y las machistas de Estados Unidos son tan machistas que con tal de no votar a una mujer son capaces de votar hasta Trump. Circulaba eso. Bueno, pero llegará un día en que también habrá una señora
presidenta de Estados Unidos, que sabemos todo el mundo que ha recibido más votos que Trump. Sí. Y que hay 3 estados importantes en los que todavía se está discutiendo cuál es el número exacto de votos. Es decir, que en el caso de que se hayan equivocado, que de todas maneras andaban la idea de cuánto ganaba Clinton a Trump se iba ajustando, pero vamos, estaban muy próximo uno a la otra. Y de hecho es eso, ella ha ganado por ahora, ella ha ganado en número de votos y él ha ganado en el número de representantes que tienen derecho, porque es que es un sistema endiablado, sí, muy difícil. Entonces no estaban tan lejos, no estaban tan lejos. Entonces están en la ciencia, como en estos casos, alguien puede opinar, no ha habido mujeres en la ciencia. Vale. Aparte de las que ha habido y no se las ha reconocido y se sigue sin reconocerlas, pero por ejemplo estaría bastante bien, y hay libros escritos al respecto y artículos acerca de las numerosas mujeres que han hecho descubrimientos que han llevado a su marido, su director de tesis, su compañero de departamento o otro chorizo del departamento de al lado a quitarle su investigación, publicar a toda prisa un artículo en revistas de prestigio y conseguir el premio Nobel. Entonces podemos desde rescatar a las medievales ignoradas, rescatar a las que no se han tenido en cuenta y les han quitado o han cedido ellas, también hay casos de cesión de su sabiduría al macho alfa del entorno, y que ellos han recibido los méritos por los trabajos de ellas. Pero eso en todo caso es el pasado. El pasado, el presente demuestra otra cosa. El presente demuestra que hasta 1910 las mujeres no fueron autorizadas a entrar en las universidades de este país. No podían entrar. Había alguna, muy poquitas que iban, pero tenían que ir con un chaperón que las acompañara, las depositaba en una sala especial, la sala de profesorado generalmente, bueno, los profesores, puedo decirlo masculino porque solo había hombres. La sala de profesores la dejaba ahí, a la hora de empezar a clase, un conserje venía por ella, la llevaba al aula y a la hora de la salida la volvía a acompañar, porque no fuera a ser que se cruzara con grupos de hombres por los pasillos, ¿no? Entonces, esto pasaba hasta 1910. En 1910 ya dejaron que las mujeres entraran en algunas carreras universitarias, no en todas. Hasta 1916 no hubo una sola catedrática. Es decir, que hace 106 años que las mujeres tenemos derecho a entrar en la universidad en España. Hace solamente 100 años justos que tuvimos la primera catedrática. Y ahora tenemos más mujeres tituladas que hombres. Así que incluso aceptaría que me cuenten que no hubo mujeres, vamos, no es que lo acepte, pero no me importa que digan que no había mujeres, pero si es que ahora ya estamos y nuestros cerebros están funcionando igual que los de ellos, no hay problema. Dígame usted cuál es el problema. Ese problema no está. Tiene que estar claro. Vamos a ver un pequeño vídeo, simplemente pues eso, a título descriptivo, ¿no?, de lo que acabamos de comentar. Las mujeres en la ciencia. Cuando pensamos en el arquetipo de científico a través de los años, seguramente imaginemos desde un griego barbudo y con toga filosofando con sus amigos en el bar, hasta el más moderno investigador con lentes, guardapolvos, pasos distraídos y moscas en la cabeza. Pero lo más seguro... Aquí el vídeo se ve diferente que ahí, sí. No sé por qué. Ahí no sale vídeo, aquí salen unos monigotes muy bonitos. Sí. Bueno, lo podemos escuchar en todo caso. Sí, lo escuchamos. Aunque se quede fijo. Las mujeres en la ciencia. Cuando pensamos en el arquetipo de científico a través de los años, seguramente imaginemos desde un griego barbudo y con toga filosofando con sus amigos en el bar, hasta el más moderno investigador con lentes, guardapolvos, pasos distraídos y moscas en la cabeza. Pero lo más seguro es que pensemos solamente en hombres, como si las mujeres no hubieran cumplido un rol fundamental en la historia de las ciencias. Momentito. Porque es que los ejemplos femeninos en las ciencias naturales o en la matemática a través de los siglos son tan pero tan pocos. ¿Será que no les interesa el tema? ¿O que no estaban preparadas para la ciencia como afirman algunos papanatas por allí? Nada de eso. Durante muchísimo tiempo a las mujeres les estaba prohibidísimo estudiar carreras científicas o incluso medicina. Por lo que las pocas que pudieron hacerlo tuvieron que aprender a los ponchazos y muchas veces a escondidas. Aún así, su aporte ha sido fundamental en todas las épocas. Repasemos las aventuras de algunas mujeres que están escondidas en la historia de la ciencia. ¿Quién no aplica
aplicó alguna vez la revolucionaria tecnología del llamado baño María para mantener la temperatura constante? Pues bien, se cree que es obra de María la judía, una verdadera alquimista que vivió entre los siglos II y III después de Cristo. Hay quienes dicen que fue bibliotecaria, mientras en su laboratorio perfeccionaba complicados aparatos para técnicas químicas como la destilación. También en destilación y otras ciencias trabajó la famosa Hipatia, que vivió en Alejandría entre los años 370 y 415 de nuestra era. Para deleite de los alumnos contemporáneos, resolvió las ecuaciones cuadráticas, pero también estaba interesada en la astronomía, para la cual desarrolló instrumentos de observación como un astrolabio con el cual midió la posición de las estrellas. Como suele suceder en estos casos, se ganó la enemistad de muchos hombres, comenzando por Cirilo, obispo de Alejandría, y su final fue poco feliz. Muchos siglos más tarde, en 1786, la alemana Carolina Herschel, que había empezado su carrera como cantante, descubrió el cometa que hoy lleva su nombre, el primer cometa femenino. Pero no quedó satisfecha y siguió descubriendo 3 nuevas nebulosas y 8 cometas más. En 1846 recibió una medalla de oro por su trabajo científico de parte del mismísimo rey de Prusia. Los padres de estas mujeres estaban muy preocupados. Pensaban que las nenas nunca se casarían. Por ejemplo, Sophie Germain tuvo que estudiar sola y a escondidas de noche en su cuarto porque su familia quería alejarla de la macabra influencia de los libros. Para estudiar en la escuela politécnica tuvo que mandar su aplicación y un artículo con seudónimo de hombre. El trabajo resultó tan bueno que el famoso matemático Lagrange quiso conocerla y ser su tutor. Sophie fue una de las más importantes matemáticas de su época y de todos los tiempos. No fue la primera ni la última mujer que se destacó en matemática en la historia. María Agnesi, la mayor de 21 hermanos, fue la primera mujer aceptada como profesora en una universidad en la Bolonia de 1750 y escribió un texto de matemática que aún se conserva. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, siendo sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ahí termina. Sin más ejemplos de lo que acabamos de comentar, ¿no? Es decir, hay mujeres en la historia, lo hemos visto en este ciclo de conferencias, pero hay un dato curioso ahí, no lo han visto ustedes, pero hay un dato curioso, ¿no? Cuando sale un muñequito de una mujer y sale un policía detrás pegando golpes en la cabeza, ¿no? Es decir, eso también es un hecho. Ha habido represión durante un montón de tiempo y no sé si decir, ¿la sigue habiendo ahora? Represiones. Quizás no es el término hoy, pero... Es concepto fuerte, sí. A ver, digamos que hoy y en países democráticos como el nuestro, de lo que podemos hablar sobre todo son de discriminación indirecta. No hay una discriminación directa como la había hasta 1910, por ejemplo, que no podíamos entrar en las aulas. No hay una discriminación directa como había en primaria hasta 1970, que las niñas de este país estudiaban unas materias distintas de los niños de este país y en aulas separadas. A partir de 1970 se unificó el programa de niñas y el programa de niños con materias comunes. No digo que el punto de vista de las materias no siguiera siendo el antiguo, que llamamos androcéntrico, pero al menos se unificó. Aquello era una discriminación hasta 1970, porque las niñas estudiaban ciertas materias que los niños no estudiaban, ¿vale? Bien, eso ya no hay. Ya no hay ninguna carrera, ningunos estudios a los que no podamos acceder las mujeres. No hay tampoco ningún límite para que no podamos ser catedráticas. Hay mucha dificultad para que podamos ser rectoras. Esperemos que hoy en esta universidad consigamos la primera rectora. Solamente hay 2 rectoras en todas las universidades públicas de este país, 2 rectoras. Y esperemos que a partir de hoy 3. Entonces, no hay... Pero entonces ahí está el problema. No apenas nada más el 20% son catedráticas y nada más 2 o 2 y un poquito rectoras. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Sucede porque tenemos muchos sistemas dentro del sistema de ciencia, muchos mecanismos que llamamos discriminación indirecta o llamamos micromachismos.
No son fáciles de percibir y para la gente con una piel gruesa ni los percibe, no los ve. Mucha gente le preguntarás si en un departamento universitario hay sexismo, hay discriminación a las mujeres y te dirá que no, porque las plazas salen, como acabo de decir, en el BOE, puede concursar quien quiera, las puertas están abiertas, pero hay machismo todos los días, pequeños machismos. Yo voy a decirte uno de me ha pasado a mí hace 3 semanas, la semana anterior a mi oposición a catedrática. Era yo la presidenta de otro tribunal de una oposición para contratado doctor. La costumbre hace que quien gana la oposición invita al tribunal a una comida. Vale. Entonces, el muchacho que ganó la oposición nos invitó al tribunal a una comida. Y durante la comida, pues empezamos a charlar. Y ahí estaba otro compañero con mi mismo nivel, el titular de universidad y yo titular de universidad, salvo que él sabía que a la semana siguiente a todas luces me iba a convertir en catedrática. Pero bueno, en principio todavía estábamos en un pie de igualdad. Y empezamos a debatir un asunto sociológico, un debate normal entre gente de sociología. Él expuso su opinión y yo no coincidía con él para nada y se lo dije y expresé mi opinión. Y entonces él, ¿qué me dijo? Dice, pues esto tenemos que discutirlo más despacio. Él era de la Universidad de Alicante, yo de la de Valencia, así que lo de la discusión no es muy fácil, pero esto tenemos que discutirlo más despacio, con más tiempo, pero qué bien te defiendes, y me hace así, pero qué bien te defiendes, Capitolina. Es decir, vosotros os imagináis a un señor que discute y está en desacuerdo con otro señor y le dice que lo aplazan para otro día, hasta ahí sí, pero que le da unas palmaditas en la espalda y yo soy mayor que él de edad, porque claro, si él tuviera 70 años y yo tuviera 25, todavía, pero no, yo tengo más años que él y se me nota. Y me dice, qué bien te defiendes, Capitolina. Vamos a ver, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, para empezar, que no espera que yo me pueda defender. Y en segundo lugar, que él está por encima de mí y tiene la capacidad de juzgarme desde su sabiduría, su conocimiento, lo que quiera que sea, y desde ahí decide que me defiendo bien. Y yo tengo que agradecer que un hombre valore mi capacidad de defenderme. A ver, eso si ya eres de mayor como yo, y si ya has pasado por las guerras que he pasado yo, vamos, lo único que me hace es sonreír y decir, pobrecito me que trefe. Eso es lo que yo pensé. Claro, sonreí y ya está, no pasa nada. Pero imagínate que tú eres una joven becaria, y en el departamento vas oyendo cosas de este tipo todo el rato. Otra cosa que nos pasa con frecuencia de estos micromachismos es que en una conversación tú empiezas a decir entre colegas, que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, nos invitamos, vamos de poteo, lo que sea, y estás ahí conversando en el bar o en una sala del departamento, da lo mismo, y estamos debatiendo algo. Tú tienes una idea y una chica, cualquier mujer que está ahí, habla, empieza a decir su idea. Bueno, con una frecuencia enorme, y sobre todo aquella persona del grupo, aquel hombre del grupo que más confianza tiene con la que está hablando, cuando ella empieza con una idea brillante, inmediatamente él, con su voz más fuerte, entra en el círculo de hablar y le acaba la idea y entonces queda fenomenal porque él ha argumentado y ha tenido un argumento interesante y potente. Es decir, que te roban las ideas en cuanto abres la boca. Y acaban siendo ellos los que tienen ideas brillantes. Y todo el mundo se acuerda de qué genial estuvo Pedro el otro día cuando dijo tal cosa. Y claro, la pobre Petra, que la empezó la idea y que era suya, se ha quedado diciendo, ¿será posible? Entonces, este tipo de cosas. Y no digamos otra que una americana le ha puesto nombre, mansplaining, que es cuando, nosotros tenemos una manera de decirlo en este país, que es enseñar a un padre a hacer hijos. Pues, ¿qué pasa? Y entonces te encuentras que estás en una reunión académica y hay un hombre que viene, que es el caso de esta señora, la que ha creado, me he olvidado el nombre, es una novelista americana, estadounidense, bastante joven, y esta se encontró en una reunión de escritores y escritoras estadounidenses tomándose una copa en el momento de cóctel con otro escritor que le doblaba en la edad, al menos le doblaba en la edad. Y entonces él le dijo, está muy bien eso que has presentado, pero tú tendrías que enfocar tu escritura, y le empezó a decir, mira, y le fue dando, mira, deberías de imitar a P. Martin, por ejemplo, P. Martin, porque tiene una línea que patatín, patatán, y le estuvo explicando cómo tenía que escribir. Esta se cayó la boca, se tomó la copa, esperó a que él acabara de hablar, y cuando acabó dice, muchas gracias, yo soy P. Martin, P. de Petra, vamos a poner, ¿vale?
Eso es mansplaining. Está el hijo enseñándole al padre a hacer hijos. Sí. Pues esto con los hombres sucede con mucha frecuencia. Hay una novela de mitad del siglo pasado que en España que lo refleja muy bien, creo que es de Delibes, y que están un matrimonio en el, ya digo, ahora he contado eso antes porque era del ámbito del conocimiento, pero esta que es nuestra nativa. Están un matrimonio en el cine, esperando que empiece la película, viendo el nodo, y entonces en el nodo, lo que sea, sale la Torre Eiffel. Y el marido, lo habréis leído seguramente a Delibes, le da un codazo así a la mujer y le dice, París, querida. París, querida, ¿vale? Porque está la Torre Eiffel. Eso nos lo hacen continuamente. Nos van dando lecciones a las mujeres, nuestros compañeros de departamento, con nuestro mismo estatus, con nuestra misma edad o menor, y nos van dando lecciones de cómo está el mundo. Entonces, claro, si eso te pasa continuamente, para gente, ya digo, de piel gruesa, no lo nota, ¿eh? Pero la joven aspirante a profesora, la joven doctoranda, la joven... Esas cosas, un día tras otro, que le suceden a ellas y no a ellos, porque a ellos se le va diciendo, chico, tú vales y tú debes de trabajar fuerte, y sigue, Es decir, que se nos van dando mensajes dentro de la academia muy distintos a las mujeres que a los hombres. Así que esto es un tipo de discriminación indirecta que padecemos continuamente. Yo no conozco a esta señora que se presenta a rectora, pero para presentarte a rectora o a rector tienes que tener un grupo muy grande de personas que te digan, tienes que presentarte. No es que a alguien se le ocurra, quiero ser rectora. No, es que mucha gente tiene que decirte, fulanita, tienes condiciones, tienes que presentarte, yo te apoyo, yo te ayudo a buscar gente que le guste tu programa, o yo te ayudo a confeccionar el programa, yo te voy a... Es decir, que tiene que haber mucha gente dispuesta a apoyarte. Bueno, pues... Y eso no es fácil ni en el mundo académico ni en ningún sitio. En ningún sitio, pero si eres mujer, menos. Porque tenemos la idea de que estas cosas del poder pertenecen a hombres. Entonces vamos a invertir nuestro esfuerzo en apoyar a un hombre que parece que va a ganar y no apoyamos a las mujeres. Entonces, esta es... No sé si esto es una cuestión de micromachismo o de macromachismo. Viene a decir, deben aparecer las mujeres desnudas en el Metropolitan Museum, y debajo dice algo así como que menos del 5% de los artistas de los artistas que exponen en las secciones de arte son mujeres. No veo el resto, pero pone creo que el 85% de los desnudos son femeninos, ¿no? Es decir, menos del 5% de las artistas mujeres, 85% de desnudos femeninos. Esto es un macromachismo y además claro, en sociedad y expuesto. Bien, pero en principio, si tú dices, ¿son machistas los museos? La gente dirá, no. En un museo cuelgan a cualquier artista. Tienen que ir feministas como estas, las Gorilla Girls, tienen que ir ellas, un grupo de mujeres feministas y artistas, fueron a la sección de arte moderno. No veas si van a las secciones de arte no moderno. Fueron a la sección de arte moderno y fueron contando 1, 2, 3 y contaron, hicieron su porcentaje con las estadísticas esas que no te gustan mucho y vieron solo el 5% de las personas que cuelgan obra en este museo son mujeres. Y luego hicieron otra pasada y fueron contando los desnudos y dijeron, caramba, 85% de los desnudos son femeninos. Entonces, pero si ellas no hacen esto, eso no lo ve nadie. Miles y miles o millones de personas han pasado por el Metropolitan Art Museum y no han visto que aquel sea un museo sexista, que allí faltan mujeres. Faltan mujeres. No darse cuenta de que faltan mujeres, que no haya, por ejemplo, en las universidades del mundo entero, grupos enteros, como las Gorilla Girls, luchando porque ya es hora de que tengamos una mujer presidenta de esta universidad. Eso es porque no vemos que faltan mujeres. No vemos la ausencia de mujeres. No vemos la ausencia de mujeres en prácticamente nada. Y no nos damos cuenta que eso quiere decir que la mitad de la población le estamos negando parte de sus derechos de ciudadanía. Sucede algo misterioso en el ambiente, yo le llamo machismo, sexismo, patriarcado, predominio masculino, se le puede llamar de muchas maneras, pero hay algo en el ambiente que evita que las mujeres, en sistemas de igualdad y democráticos, formalmente democráticos como el nuestro, tengamos posibilidad de ocupar, y hablando de ciencia, ocupar aquel porcentaje de la ciencia que nos corresponde por nuestras cualificaciones. Pero tienes que ser feminista para ir al museo y verlo. Si no,
no lo ves. Como no ves los micromachismos, esos de los que te he hablado antes. Hay un concepto que creo que es de acuñación suya, me parece, el de histéresis. Bueno, en la parte social, por lo menos. Género, en la parte social, sí. la de género. Que es un concepto que me ha gustado mucho cuando lo he leído, porque explica algo que yo venía viendo pero que no sabía cómo nombrar. Yo decía que parte de las causas de todo esto que estamos hablando es una inercia que arrastramos. Pero me gusta más el concepto de histéresis. ¿Nos lo explica? Bueno, sí. Ahora que has dicho lo de la inercia, el otro día le debo a una compañera, Teresa Samper, de mi departamento, que tratando de explicarle a alguien este fenómeno, le dijo, no es inercia, es histéresis. A ver, yo me pidieron hace unos años, me pidieron un grupo de personas de física, de físicos y físicas, que preparara una charla para la Bienal de la Real Sociedad de Física. Y yo estaba bastante preocupada porque no sabía qué podría decir a gente de física, qué sería relevante. Y bueno, en esta búsqueda de qué les puedo decir, cómo puedo hablar a las físicas y a los físicos para que entiendan, que entono con ellos un poquito, me di de bruces con este concepto, histéresis, que encontré. Toda mi formación era la Wikipedia, no era más, no crean que hice un curso de física fundamental o algo así. Pero vi que era un concepto que explicaba muy bien, como has visto tú, este fenómeno. Y es que luego vi que era en magnetismo y luego he aprendido bastantes cosas más, porque ya he seguido aprendiendo y además la Wikipedia, entre hace 4 años, que es cuando lo vi por primera vez, y ahora ha puesto tiene mucha más información sobre histéresis, al menos en magnetismo. Entonces, en física dicen que un material está sometido a ese fenómeno de histéresis cuando era un material no imantado, pero si se le pone, pongamos que esto es un campo magnético, y este es el metal, ponemos el metal en un campo magnético y este metal, por estar en el campo magnético, se magnetiza y queda magnetizado. Quito el campo magnético y el material sigue magnetizado. Pasan días y el material sigue magnetizado, de tal manera que es como que ya se ha magnetizado para siempre. Es como el concepto contrario de resiliencia. La resiliencia es que tienes un material tan moldeable que tú le sometes a una presión, la que sea, lo deformas, quitas la presión y el material, ¡pum!, vuelve a su ser antiguo. Este no, la histéresis es lo contrario. Le afectas, le conviertes en este caso en magnetizado y sigue magnetizado. De tal manera que si necesitaras este material desmagnetizado, tienes que aplicarle otro campo distinto para desmagnetizarlo. Entonces yo pensé que los fenómenos en relación a las mujeres y la ciencia se parecen a esto. Teníamos en el pasado unas leyes que prohibían que las mujeres fueran como los hombres. Había un montón de espacios prohibidos para las mujeres, desde el voto hasta entrar en la universidad, los que fuere. Entonces hemos barrido todo eso y hemos puesto leyes de igualdad, equivalente a magnetismo. Magnetizas eso. Tenías a las mujeres magnetizadas con la discriminación. Pones unas leyes y dices, ya está, ya les quito ese lastre que tenían, porque ya las dejo igualadas, o magnetizadas, que me da lo mismo. Las dejo igualadas, porque ya están las leyes, ya pueden participar en todo. Oye, pero resulta que no. Resulta que seguimos presas del pasado. Ni nosotras nos vemos, ni los hombres nos ven como tan iguales a ellos, sobre todo en cuestiones de conocimiento, de capacidad de epistemología. No somos de listas como ellos, no somos de capaces. Lo pensamos nosotras con mucha frecuencia y desde luego lo piensan la mayoría de ellos. Es decir, que aunque ya hemos demostrado que ya tenemos éxito académico, producimos hasta ser capaces de producir conocimiento que merezca premios Nobel, etcétera, sin embargo, seguimos todavía presos, la sociedad sigue presa de ese conocimiento antiguo. Padece histéresis, la sociedad padece histéresis y tiene un pensamiento obsoleto sobre un fenómeno moderno. No vemos al mundo tan moderno como es, no vemos a las mujeres con las capacidades que están demostrando. Incluso aunque sea tu hija o tu hermana, y no te das cuenta, sí, tu hermana es muy lista, bueno, pero porque es tu hermana, pero las mujeres en general... Oye, pero ¿cuántas mujeres en general o en particular has visto tú que no sean tan listas como tu hermana? Es decir, que esto es el fenómeno que yo llamo histéresis, que la sociedad y los seres humanos, cada cual, estamos contaminados de nuestro pasado, nos pesa nuestro pasado. Y el único remedio que se me ocurre son
políticas de acción positiva. Si las políticas de hacernos iguales no nos han igualado, eso quiere decir que tenemos que poner políticas extra para compensar esa magnetización en negativo. Y tenemos que poner políticas que nos desmagneticen. Por ejemplo, no se puede en el sistema constitucional en el que vivimos, pero, por ejemplo, que nada más pueda haber rectores de un sexo durante 3 turnos. Así que haya, por ejemplo, un rector, y la cuarta tenga que ser rectora. O cada 2 turnos. Una norma así igualaría las cosas, porque por las buenas ni las mujeres se presentan a rectoras, ni si se presentan las van a votar, con frecuencia. Ojalá en este caso sí que la voten. Y además no compite contra un señor, que entonces la cosa sería más complicada. Entonces tendríamos que poner normas de este tipo, de acción positiva. No nos vale el libre albedrío, que quien quiera se presente, que quien quiera vote señora, vote señor. No, esta universidad es democrática, esta universidad cree que gana teniendo unos años rectoras y unos años rectores. Así que pongamos un mecanismo que se pueda hacer. Ya digo que esto no se puede hacer con nuestro actual sistema, porque no podemos obligar a nadie a presentarse. Si ninguna señora se quiere presentar, no le podemos pedir que se presente. Y no podemos decirle a la gente que tiene que votar obligatoriamente a una señora. Es decir, que esto tendría que ser el ministro o ministra de turno quien nombrara a los rectores, algo así. Es decir, que no estoy haciendo esa propuesta, simplemente indico un caso extremo de acción positiva. Pero, de todas maneras, la histéresis por sí sola no explica la situación actual. Teresa Giraldez, que es bioquímica, hablaba con ella hace un par de semanas, en una entrevista que, por cierto, se publicará en el blog Mujeres Conciencia, que edita Marta Macho. Me ponía un ejemplo muy gráfico. Me decía, si tú sabes la distancia que hay entre tú y un coche y sabes a qué velocidad viene, tú eres capaz de calcular cuánto tiempo va a tardar en llegar a ti. Entonces, si ponemos ese 1910, que nos decía que es cuando las mujeres empiezan a entrar en la universidad, hasta hoy, deberíamos ser más iguales, pero no somos tan iguales. Entonces, ¿qué más causas hay en el camino que explican todavía la desigualdad de hoy? A ver, la otra gran causa es la falta de corresponsabilidad masculina en las tareas de cuidados. Así que, por una parte, están todas estas viejas discriminaciones, toda esta memoria antigua, la histéresis, el peso de que en el pasado las mujeres no tenían esas posiciones, y por otra, es que es falso que las mujeres tengan las mismas oportunidades. Es falso porque los seres humanos necesitamos muchos cuidados. Hay un periodo de nuestra vida en la que la mayoría de la gente puede cuidar de sí misma. Un periodo de nuestra vida. Pero el comienzo de nuestra vida y el final de nuestra vida, sobre todo, todos necesitamos ser cuidados. Y ese cuidado, esas tareas de cuidados, han quedado en las manos de las mujeres. Y eso es una tarea muy pesada, muy larga, lleva de la mañana a la noche y los 365 días del año. Y esa es una tarea que descansa en los hombros de las mujeres, en los hombros y en las cabezas de las mujeres. Y es muy difícil encontrar parejas que se corresponsabilicen de las tareas domésticas. Y el trabajo científico es un trabajo muy exigente. La gente que se dedica a la ciencia no tiene fines de semana y no tiene calendarios tampoco. Investigamos a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana y en cualquier mes del año, y aunque sea Navidad. Porque hay gente que tiene en un laboratorio unas cosas creciendo y tiene que ir a ver cómo crecen aquellas cositas. O es que si yo tengo que entregar un artículo a una revista, pues aunque sea fiesta, aunque ande por ahí la gente, tengo que hacer ese artículo para esa revista. Entonces, es un trabajo verdaderamente complicado de entender y de aceptar, que una pareja acepte eso. Entonces, curiosamente, las mujeres de los científicos aceptan ese tipo de vida que su esposo necesita llevar. Necesita, le ponemos todas las comillas que se quieran decir. Pero es muy difícil encontrar a un compañero de una científica dispuesto a aceptar ese tipo de cosas. Y no hace falta, y además es más que eso. No solamente necesita aceptar que el trabajo de su mujer requiere colaboración y corresponsabilidad. Yo diría que es un trabajo tan duro y tan arduo que o está orgulloso el compañero de una científica del trabajo que hace su mujer, o no va a prestarle el apoyo. Es decir, no hace falta simplemente que sea solidario, tiene que parecerle estupendo que su mujer sea científica y se dedique a la ciencia, y que para él sea un placer eso. Y solamente en esas condiciones ellos colaborarán con la parte alícuota. Pero fíjate qué poquitos hombres debe haber que reúnan esas condiciones, que sean capaces de apoyar. La mayor parte
no solamente no cumplen con ese 50% que les tocaría, es que incluso demandan ser ellos cuidados. Es decir, que la científica cuida de sí, cuida de su pareja, de sus criaturas, de los antecesores de ella y de él, de las relaciones familiares y amistosas, de que la casa sea un centro social donde pueda entrar y venir gente, etcétera, etcétera. Claro, si a un trabajo tan demandante como es el de científica le añades todo esto, es imposible llegar a tiempo. Es decir, que tenemos un lastre muy grande siendo las únicas que cargamos con la reproducción de la vida. Y claro, hay muchísimas mujeres que entienden que nada más tienen una vida y que es importantísimo ser una científica de primera, pero es importantísimo también atender a tu madre, a tu padre, a tu hermano que tiene una discapacidad, tener criaturas, atenderlas. Es decir, que hay muchas mujeres que tienen una demanda dual, quieren ser excelentes seres humanos reproductivos y que colaboran en la reproducción de la sociedad en ese sentido y quieren ser brillantes científicas. Y seguramente si pudieran compartir las tareas de cuidado, podrían tener más posibilidades de crecer y subir rápido, es decir, calcular la distancia a la que viene el coche y que además fuera la real, la misma distancia para ellas que para ellos. En el caso de Teresa me contaba dos cosas muy curiosas. Por una parte me decía eso, ¿no? Dice, mi marido y yo somos un equipo. Es decir, aquí no hay uno hace unas cosas, otros hace otras, ¿no? De hecho me decía que su marido también se cabreaba mucho, porque dice, claro, cuando viajaban mucho, ¿no? Son gente con muchas relaciones internacionales, viajan mucho. Entonces, cuando la que viaja es ella, le preguntan a ella con quién va a dejar a los niños. Entonces, claro, el marido dice, pues oye, pues conmigo, ¿y qué pasa? ¿No lo puede dejar conmigo o qué? Pero al revés no ocurre. Es decir, cuando el que viaja es él, nadie le pregunta al marido con quién va a dejar a los niños porque todo el mundo entiende que con ella van a estar bien, ¿no? Esa es una. Y la otra, me decía que bueno, la primera hija que tuvo, la tuvo en Estados Unidos. Entonces estaban allí los dos, estudiando, haciendo el postdoc. Entonces él se tiene que venir a España porque le acaban de dar un contrato para investigar. Entonces él se viene a España, pero ella se queda allí porque ella quiere terminar su investigación. Entonces se queda allí embarazada y trabajando. Entonces empiezan los comentarios de los compañeros de laboratorio, ella es bioquímica, y empiezan a decirle que, bueno, lo primero, no entendían que tuviera el mismo estatus que su marido. Es decir, lo correcto, además palabras textuales, lo correcto era que tuviese un estatus inferior, es decir, que fuese técnico, pero no científica. Lo segundo era que cómo iba a trabajar estando embarazada, que si te has quedado embarazada tú te vas a cuidar a tu niño y ya está. Lo tercero que no entendían es que no cocinara en casa, aunque supiera cocinar. Lo cuarto, me dijo que literalmente que la llamaban mala madre porque el primer bebé que tenía no era un niño. Entonces eso era de ser mala madre. Y lo quinto, y lo que ya tampoco entendían, es que cuando acabó su investigación, hizo su publicación, terminó su trabajo allí, dijese, bueno, me han dado una beca en España, me vuelvo a España, pero voy a seguir trabajando en España. Les parecía imposible, es decir, no, tú vas a tener un niño, has tenido un niño, te vas a España, pero te dedicas a tu niño. Eso ocurre hoy, con gente que en teoría son científicos, es decir, gente que tiene un poquito de cultura, que ha visto mundo, todavía pasa eso. Sí, nuestra sociedad, en realidad las sociedades del sur de Europa, son las del sur de Europa y las del sur de Europa, y fíjate, ni las nórdicas siquiera, las sociedades del sur de Europa son más abiertas en ese sentido. Las mujeres del sur de Europa, tenemos menos presión en ese sentido. No está mal visto que tengamos una carrera y se encargue de nuestras criaturas quien sea, o de nuestros mayores, quien sea. No está mal visto que no cocinemos. Ese tipo de cosas está mucho menos, habrá siempre quien critique eso, pero mucho menos mal visto. En los países nórdicos, no tener hijos, o no tener 3 o 2 por lo menos, está bastante mal visto y a las mujeres las cuestionan por ello. No tomarse una licencia larga, también. Incluso es bastante normal que las nórdicas, las de los maravillosos países nórdicos, que en todas las medidas, con todos los indicadores de igualdad, son más iguales que el resto del planeta, es muy, muy frecuente que a partir de la primera criatura pasen a tener tiempo parcial. Es muy, muy frecuente que si son directoras, nosotros hemos hecho una investigación comparando, mira, parte del equipo de investigaciones de la Universidad del País Vasco,
pero aparte de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia también, y alguna más de España, también la Universidad de Islandia y la Universidad de Noruega. Islandia y Noruega, en todos los indicadores mundiales, son los 2 países que mejor están en igualdad. Bueno, pues nos hemos encontrado cosas que yo aquí no he encontrado nunca, y es que una señora directora de un hospital, a partir de tener su primera criatura, deje la dirección del hospital y pase a trabajar en un hospital, en su mismo hospital, pero como médica de a pie, y entonces deja de tener esas responsabilidades, dice, y ahora puedo ir a la fiesta, me recuerdo las palabras textuales, puedo ir a la fiesta de Santa Lucía, de la guardería de mi niña, no sé, Santa Lucía debe ser una santa especial ahí en Islandia, pero me acuerdo, porque cuando encima Santa Lucía, vale, pues a la fiesta de Santa Lucía y puedo hacer no sé qué, tengo una flexibilidad horaria que no podía tener antes. Y nos encontramos del grupo que entrevistamos en Islandia, que no eran muchas, pero del grupo que entrevistamos 2 al menos, nos dijeron que se habían pedido, eran nivel de directivas, y se habían pedido bajar de nivel o cambiar de empresa para dejar de tener nivel alto a partir de tener la primera criatura. Entonces, eso sucede en Islandia, eso sucede en Noruega. Yo he hablado con mis colegas sociólogas y sociólogos noruegos y me dicen que está mal visto no tener criaturas. Los hombres también les preguntan, pero sobre todo a las mujeres las miran mal. Y todas las mujeres de su familia, las vecinas, todo el mundo comenta, ¿por qué no tienes hijos? Es una cosa que no está bien vista, sencillamente es como que eres egoísta. Y yo la primera vez que me encontré con gente finlandesa, una mujer finlandesa, me dijo directamente, ¿cómo es que yo no tengo hijos? ¿Cómo es que no tienes hijos? ¿Cómo es que no? Y enseguida generalizó, ¿cómo es que no tenéis hijos las españolas? No llegáis ni al 1, Y además tenéis abuelas, y tenéis servicio doméstico, porque es que en los países nórdicos las abuelas no cuidan o apenas cuidan y nadie tiene servicio doméstico, nadie, entre otras cosas porque no se puede pagar. Debe estar, la hora de servicio doméstico debe estar del orden de 60 euros más la seguridad social. Y claro, aunque los salarios son altos, pues la cosa no da. Y la mentalidad puritana que se gasta, en fin, lo que sea. El caso es que no existen abuelas ni existe servicio doméstico. Y me dice, ¿y por qué en España no tenéis hijos? Más que 1, o no llegáis al 1. En aquel momento no llegábamos al 1. Fue el periodo de más declive, antes de que empezáramos a tener inmigrantes, etcétera. Bueno, pues ¿por qué no tenéis hijos si tenéis abuelas y servicio doméstico? Así, directamente, un reproche en una reunión de sociólogos y sociólogas. Y se atreve a decírmelo, igual que los americanos le decían a Teresa Giraldez. Es decir, que a nosotras nos resulta escandaloso. Aquí, a mí nadie me ha dicho aquí, nadie me ha cuestionado, ni siquiera me han preguntado si no tengo hijos por voluntad propia o por razones médicas o porque no tengo pareja. Simplemente no les importa a la gente. O si les importa, no lo dicen. Pero en la mayor parte del mundo hay acoso por ese tipo de razones. Y eso es una forma de machismo. Y yo no diría leve, ese es directo. Porque a los hombres no les hacen ese acoso. En el ejemplo que nos ponía, de una mujer a otra mujer. A veces también la mujer es su propio enemigo o su mayor enemigo incluso. ¿También en la ciencia o no? No, yo nunca diría eso, jamás diría eso. Y sé que hay gente que lo dice, jamás diría eso. Vamos a ver. Las mujeres, como los hombres, somos educados en este tipo de sociedad en la cual tenemos valores, como acabamos de explicar, tenemos valores en las que las posiciones altas las vemos propias de hombres y las más bajas las vemos propias de mujeres. El cuidado lo vemos propio de las mujeres también. Entonces, las mujeres estamos criadas en este tipo de sociedad. Es en sociedad en el que tenemos estos valores bien claritos, esa diferencia de... Así que no nos hemos criado en sociedades distintas. Muchas mujeres, por lo que nos va en ello, por desarrollar nuestra propia libertad y nuestro propio deseo de participar en todo como ciudadanas de pleno derecho, nos empeñamos en ser de otra manera. Pero también es cierto que hay muchas mujeres que participan de esa histéresis y participan de ese pensamiento anticuado. Y lo tienen muy claro, que eso es lo que hay que hacer. Y entonces, bueno, y además hay mucha gente también que es natalista. Entonces, si son natalistas, querrán que todo el mundo tenga media docena de criaturas, por lo menos. Entonces, bueno, yo no tengo ni idea qué clase de señora era aquella, ni tenía interés en conocerla, después de lo que me dijo. Pero nunca se puede pensar... yo lo he oído muchas veces, que las mujeres cuando se ponen a ser malas son más malas que nadie y cosas así. Pero nadie que diga eso lo puede decir con datos en la mano.
No lo puedes decir con datos en la mano. Y sin embargo, si haces un análisis sociológico de la posición de las mujeres, te das cuenta de cómo las mujeres a lo largo de la historia han tenido que repetir el patrón que estaban obligadas a tener. Porque, pongamos, cuando estaba mal visto que las mujeres no se casaran. Una madre de hijas, ¿qué tenía que hacer? Evitar por todos los medios que sus hijas se comportaran de manera que no fueran casaderas, que no fueran atractivas en el mercado matrimonial. ¿Qué tenía que hacer una madre? Educar a sus hijas para ser atractiva en el mercado matrimonial. ¿Estás diciendo que esa señora era sexista? No, en el mundo en el que vivía, la única opción que había para las mujeres era casarse, no las dejaban ir a la universidad, no podían estudiar, no podían trabajar, solo podían casarse o ser monjas. Entonces las madres, si la hija no tenía vocación de monja, no le quedaba más remedio que reprimirla duramente para que se convirtiera en valiosa en el mercado matrimonial, así de claro. Entonces, ¿estamos diciendo que eso es una mala mujer contra las otras mujeres? No, les toca hacer el papel que socialmente les toca. Por ir avanzando un poquito, decía Hillary Clinton aquello del techo de cristal que hemos comentado antes. Esto lo decía cuando fue elegida candidata, eso de que algún día romperemos el techo de cristal. Bueno, finalmente, como saben, o por lo menos de momento, a la falta de ese recuento en esos estados, bueno, de momento ese techo de cristal sigue ahí. También lo decía cuando terminó, cuando se presentaron los primeros resultados, ¿no? Decía, bueno, algún día alguien romperá ese techo de cristal, ¿no? También estamos comentando ahora, y eso viene a la siguiente filmina, alguien en la pasada sesión decía si esto pasaba en todo el mundo, esto que estamos hablando, o si en el antiguo bloque soviético, bueno, pues no pasaba porque, por ejemplo, ponía el ejemplo de Valentina Tereskova, ¿no? Pues fue una astronauta que en los primeros tiempos ya fue enviada al espacio, ¿no? Bueno, como simple dato, para pasar a otra cosa, la segunda mujer rusa astronauta, que la tenemos ahí, tardó 20 años en ir al espacio. Es decir, que casi lo de Valentina Tereskova, esto ya es interpretación mía, pero fue casi un experimento. Es decir, fue hacer ciencia con mujeres más que mujeres en la ciencia, ¿no? Podríamos decirlo así. Y porque no quiero acabar la charla sin que demos algunas propuestas. Preguntar por qué existe AMIT a estas alturas de la entrevista ya no tiene sentido porque ya nos ha explicado cómo está la situación, pero no sé si dentro de la situación hay alguna luz dentro de este mar de sombras. Sí. ¿Hay algo positivo? Sí, claro que lo hay. Para empezar, que existe esta asociación, una asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas, que somos más de 500 socias. Socios creo que tenemos 8, pero bueno, los varones que os dediquéis a la ciencia, que podáis estar aquí, a la tecnología, sois bienvenidos también, las mujeres indudablemente, pero pasamos de 500 socias. Así que el mero hecho de que existan al menos 500 mujeres en este país con deseo de agruparse, formar parte de una asociación para fomentar el papel de las mujeres en la ciencia, ya es una cosa importante. La segunda cosa importante que estamos progresando es que, mira, hoy mismo, esto que tenemos a una catedrática de la Universidad del País Vasco dispuesta a ser rectora. Eso es una cosa que no había pasado nunca desde que se creó esta universidad y está pasando. Así que estamos avanzando. Tenemos a una señora, Hillary Clinton, dispuesta a ser presidenta de los Estados Unidos y casi lo consigue. Tenemos que aumenta, poquito a poco, pero aumenta el número de mujeres. A ver, en la Europa de los 28, de 2010 a 2015, hemos pasado de una media de 18 mujeres catedráticas por cada 100, 18% de mujeres catedráticas a 20% de mujeres catedráticas. Bueno, estamos progresando. Hemos pasado de, creo que era 15 o 15,5% de mujeres que dirigen universidades o centros de investigación a 20%. Ahí se ha subido bastante. Estamos subiendo. El número está incrementándose en toda la industria europea, la industria basada en ingenierías o tecnologías varias, el número de mujeres que participan en la industria. Hemos pasado en muy poco tiempo, en 10 años, de 3, algo a 11% de mujeres que participan, que tienen trabajos de base científica y tecnológica. Así que sí que estamos progresando. Y es más, estamos progresando en que la ciencia empiece a mirar a las mujeres de otro modo. Es decir, que la ciencia contemple
los estudios de mujeres y los estudios sobre las mujeres, que cuando investigan sobre un medicamento, los ensayos se hagan sobre mujeres y sobre hombres, y se vean el efecto que tiene el medicamento en mujeres y en hombres. Que cuando se hacen estudios medioambientales se vea si los cambios medioambientales afectan a mujeres o afectan a hombres. Esta mañana con Marta Macho hemos comprobado que al entrar en un parking, los parkings no están diseñados para mujeres y para hombres, porque en mujeres, yo soy particularmente bajita, pero de media somos un trozo más bajitas que los hombres, nuestros brazos también son más bajitos, así que estamos sentadas en los coches más abajo, nuestro brazo aparece más abajo y encima es más corto. ¿Cómo metemos la chartela, se dice? Sí. ¿Cómo metemos la chartela en el cacharrillo ese? Pues si os fijáis, uno de cada 3 o 4 coches de mujeres abre la puerta a la pobre señora, porque claro, no te vas a acercar mucho para no rascar el coche. Entonces, entre tu prudencia, que según dicen las aseguradoras, somos más prudentes conduciendo nosotras que vosotros. Entonces, tu prudencia que te hace quedarte un poco lejos y tu bracito que es corto, no hay manera de que alcances. Entonces, no están diseñadas. Pero ya empezamos a decirlo. Hace años lo dijimos, yo recuerdo la primera vez que esto se dijo en una reunión en el Consejo Europeo, y los de la Volvo tomaron nota, y ahora los de la Volvo, en esos maniquís que hacen, al menos los de la Volvo, no sé si otros, pero esos maniquíes en los que se prueban los coches, ¿no?, que ponen un maniquí, estrellan el coche contra algo para ver qué le pasa al maniquí, pues ya ponen un maniquí embarazada, la siguen poniendo en tamaño sueca. Yo os puedo decir que yo conduzco un Volvo y quedo, vamos, no se me ve, parece que va el coche solo, pero por lo menos ya hacen cinturones para embarazadas. Todavía no hacen cinturones para señoras de 1,5 metros, que es mi caso, pero bueno, entonces vamos progresando. Recuerdo, bueno, eso es una anécdota larga, así que contaré solamente lo que importa. Un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea en el 6º programa marco para hacer cosas que ahora ya las hace cualquier teléfono móvil, que es reconocimiento de voz. Tú hablas y el ordenador escribe lo que tú hablas, ¿no? En aquel momento se estaban haciendo prototipos y cuando presentaron el prototipo y el prototipo reconocía las voces de los que lo presentaron. Pero resulta que la directora general a la que se lo presentaban era una señora. La señora habló y el prototipo no se lo reconoció. ¿Por qué? Porque los pobres muchachos, los investigadores, aquellos tecnólogos, habían hecho aquello en su laboratorio y solo había hombres. Un laboratorio de ingeniería, pues solo hombres. Y no se les ocurrió nunca que las mujeres podrían tener una voz distinta. Entonces, ahora ya dudo que a alguien se le ocurra hacer tal cosa. De hecho, los teléfonos móviles no reconocen las voces nuestras y las de ellos. Entonces, estamos avanzando. Bueno, pues para terminar solamente con una frase que yo creo que resume todo lo que hemos dicho. La realidad produce ciencia y la ciencia produce realidad. Capitolina Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Agradeceros primero a todas las personas que habéis venido al ciclo, porque algunos ya sois conocidos y amigos y amigas, así que gracias por venir, porque si no vinierais seguramente no habría ciclo. Gracias a Naya, Marta, Encina, Capitolina y Javi por haber rellenado estos 4 días con cosas tan interesantes. Gracias a la biblioteca por apostar por el ciclo y esperemos que siga apostando para el año que viene, así que os citamos para dentro de un año, el primer jueves del mes de noviembre,